Bueno, ahora vamos a ver el último caso, que es la retención del impuesto, es decir, la retención sobre el impuesto sobre la renta. Pareciera que es la más complicada, lo que pasa es que tiene como más pasitos, más pasos que nosotros debemos registrar, son como condiciones para que se pueda calcular el impuesto, la retención sobre el impuesto sobre la renta. Si esos pasos no se dan, van a ocurrir dos cosas, o simple y llanamente no se calcula y nosotros le vamos a dar determinar y nunca vamos a ver la retención. O pueden estar registradas algunas condiciones, pero otras no. Entonces él da un error intentando indicar que algo falta. Entonces vamos a empezar, vamos a ver la factura de nuestro ejemplo. Vamos a ver la factura de ejemplo aquí. Vamos a quitarle esto aquí. Y fíjense como si yo le digo determinar, él determina el impuesto y las dos retenciones. Entonces, bueno, ahorita vamos a enfocarnos en esta, ¿verdad? Fíjense cómo, él determina aquí un monto, determina una categoría aquí, una categoría de retención, y todo eso está definido. ¿Cómo? Ok, vamos a ver por qué él determinó esto. Vamos a verlo nuevamente aquí. Fíjense, lo primero es que la tabla de compañías debe estar marcada como sujeto a retención. Eso es lo primero. Entonces vamos a buscar la compañía, que en este caso es un proveedor. Vamos a buscarlo aquí. Y fíjense cómo aquí está sujeto a retención, está marcado. Si esto no está marcado, él sencillamente no la determina. Segundo, vamos a continuar aquí. Debe haber un monto imponible o no imponible. Lo otro es que en la factura él suma ambos montos. Él suma ambos montos, esto más esto. De tal manera, bueno, es lógico que tiene que haber uno de los dos. En este caso, esta es la base para el cálculo de la retención. Fíjense cómo aquí yo digo determinar y él usa esta base. Pero si aquí hubiera otro monto, vamos a suponer 2.500 más, vamos a eliminar para volverlo a calcular. Fíjense como si yo le digo determinar, él suma los dos. De tal manera que, fíjense que en la retención del IVA él solamente usa el monto imponible, como ya todos sabemos, pero en el caso de la retención sobre el impuesto sobre la renta, él aplica ambos. Otra cosa es que si ya están estos registros aquí y yo hago un cambio, yo le pongo aquí, por ejemplo, 3.800, él no vuelve a determinar porque ya está, o sea, lo que él va a determinar ya está aquí. Si nosotros supongamos que nosotros vemos que cometimos un error o que queremos volver a calcular esto, pero ya existe el registro aquí, nosotros debemos eliminar y decirle, fíjense cómo él ahora sí tomó la modificación que yo hice aquí, sumó ambos montos. Porque si él encuentra, por ejemplo, si yo elimino solo la retención, y yo cambio este monto aquí, yo por ejemplo pongo aquí 0, yo digo determinar, fíjense cómo él no intentó recalcular esto. En este caso no debería haber retención sobre IVA, pero él no lo intentó porque ya estaba. Pero si yo la quito, entonces él determina lo que no está. Fíjense cómo yo le digo determinar. Bueno, en este caso no la determina porque está en 0. Pero la idea es que nosotros, fíjense cómo esto tampoco lo cambió, pero si yo lo elimino, entonces él ahora, él puso, digamos, fíjense cómo no determinó un IVA porque no hay un monto imponible. Ok, entonces vamos a seguir viendo aquí. Ya sabemos que para la retención del impuesto sobre la renta, él sencillamente suma ambos montos. Si hay uno de ellos, solamente él usa solo ese monto. Por ejemplo, en este caso hay solo este. Entonces, él usaría solo este. Aquí está la base, que es esto que está aquí. Vamos a seguir viendo las condiciones aquí. El proceso intenta leer un monto de unidad tributaria, porque en los cálculos del impuesto sobre la renta se usa la unidad tributaria. Ahora, ¿cómo él busca la unidad tributaria? Fíjense cómo aquí esta factura tiene una fecha. Y aquí hay una tabla de unidad tributaria.
porque la unidad tributaria va cambiando en el tiempo, el gobierno la cambia. Entonces, en este caso, él probablemente usó esta y este factor. Este factor se usa para determinar un mínimo y para determinar un sustraendo cuando se aplica, etc. Y este es el monto de la unidad tributaria que había en ese momento. Esto puede estar malo, esto es un simple ejemplo, ¿ok? Pero él la busca de acuerdo a la fecha. Por ejemplo, en este caso, la fecha de la factura es en el 2015, entonces él seleccionó este registro porque era el más reciente. Pero si la factura fuera en el 2024, probablemente él va a usar este registro que está aquí. O si fuera en el 2019, él usa este. De tal manera que él busca el registro que más se adapte de acuerdo a la fecha. Y si no hay uno, él da un mensaje de error diciendo que no hay una unidad tributaria que se pueda aplicar de acuerdo a la fecha de la factura. Entonces, recuerden, eso es importante, la fecha, porque la fecha de la factura es usada para determinar qué registro usar. ¿Ok? Es el registro más reciente de acuerdo a la fecha. Ok, ya sabemos entonces que hay una tabla aquí para la unidad tributaria, para registrar la unidad tributaria que debe existir para el cálculo de la retención sobre el impuesto sobre la renta. Ok, lo otro es, el proceso intenta leer un registro en la tabla de categorías. La retención del impuesto en nuestro programa se define en una tabla de categorías de retención. Esa tabla, ¿cómo se busca? Bueno, esa tabla se busca, o ese registro se busca así. Fíjense cómo, si yo voy a la compañía, en la compañía se dice cuál es la categoría. Aquí hay categorías y nosotros seleccionamos cuál aplica a esta compañía. En este caso, son honorarios a una persona natural, porque esta compañía en realidad es una persona natural. Ahora, ¿dónde está definida esa categoría de retención? Está definida en una tabla que se llama justamente categorías de retención. Y aquí está. Fíjense cómo aquí hay muchas, pero la que aplica, porque la que se indicó para la compañía en la tabla de compañías es esta que está aquí. Ahora, esta en particular puede estar definida para persona natural y persona jurídica. Nosotros tenemos que buscarla de acuerdo a la persona, en este caso persona natural. Pero vamos a ver si está, fíjense como aquí está honorarios para persona jurídica. O sea que la misma categoría puede estar definida para las dos personas o para una sola. Pero tenemos que tener el cuidado de buscarla de acuerdo a la persona. Y esta fecha, el razonamiento es el mismo que con la unidad tributaria. Él va a buscar, porque vamos a suponer que esto cambia aquí, estos valores cambien. Fíjense que este es el código de la categoría 002, que esto está en una tabla que provee el gobierno. Y esto puede cambiar, o este porcentaje de retención podría cambiar. Se aplica o no un sustraendo, esto puede cambiar. Un mínimo puede cambiar. Entonces, nosotros podemos, en vez de modificar este registro, podemos agregar otro donde esta fecha sea posterior. Y él siempre va a buscar el registro más reciente de acuerdo a la fecha de la factura. Y si hay varios, él va a tomar el más reciente, pero de acuerdo a la fecha de la factura. Por ejemplo, si fuera una factura de 2020 y hay un registro del 2019, él va a tomar ese y no este, porque el 2019 para la factura que es del 2020 va a ser más reciente que este. Entonces, bueno, fíjense cómo aquí está definido el código de la retención y el porcentaje de retención que él va a aplicar. Aquí nosotros vamos a marcar si se aplica o no un sustraendo y aquí si hay un mínimo. Fíjense cómo el mínimo lo determina usando la unidad tributaria y aquel factor que vimos. Si ese mínimo, supónganse que aquí no hay este cero. Si él determina un mínimo y ese mínimo es 100 y el impuesto, la retención da 50, la retención no se va a crear, no se va a aplicar porque es menor que ese mínimo.
Es decir, este mínimo es como un piso. Todas las retenciones deben ser mayores para que se apliquen. Por eso es que cuando nosotros simple y llanamente no queremos que se use un mínimo, ponemos 0 aquí. Porque si yo no pongo el 0 y se calcula un mínimo, tal vez esto no se aplique, pero tal vez eso sea lo correcto. Entonces nosotros podemos poner un 0 aquí si queremos que ese mínimo no aplique. Si no ponemos un 0, el mínimo va a aplicar. Él calcula un mínimo con la unidad tributaria y ese factor. Vamos a verlo otra vez aquí. Él calcula un mínimo con el monto de la unidad tributaria que él determina para la factura. Y este factor, él calcula un mínimo. Si ese mínimo es mayor que la retención que se calcula, la retención no se aplica. Entonces, esto es como una trampita aquí. Si nosotros no queremos, este es nuestro registro. Si nosotros no queremos que se aplique ese mínimo, sencillamente ponemos 0 y toda retención calculada va a ser mayor que 0. Y no, es como si nosotros elimináramos el concepto de mínimo para este registro en particular. Ok, entonces vamos a seguir viendo aquí. Ya sabemos que las categorías de retención se definen en esta tabla, que es esta tabla que está aquí. Y se indican para cada compañía aquí. Entonces, esto debe estar marcado para que se calcule la retención. Y aquí decimos cuál es la categoría que aplica. Vamos a seguir viendo que ya nos falta mucho. Ok, esto ya lo habíamos visto, que los dos montos, el imponible y el no imponible, aplican para el cálculo de la retención. Cualquiera de los dos o ambos, si existen ambos, él los suma. Luego, el proceso determina un mínimo, y eso lo habíamos visto, y si ese mínimo es mayor que la retención, él no aplica la retención. Okay, aquí está. Entonces, aquí está cómo se determina el mínimo. Es 1000 por el monto de la unidad tributaria sobre 12. Estos son sencillamente cálculos, bueno, de los conceptos del cálculo de la retención. Y el sustraendo, recuérdense que el sustraendo nosotros podemos aplicarlo o calcularlo o no de acuerdo a si aquí está marcado. Por ejemplo, en este caso se calcula un sustraendo. ¿Ok? Pero si aquí no está marcado, él no intenta ni siquiera calcular el sustraendo. Y el sustraendo se calcula así. Pero bueno, estos son cálculos que simple y llanamente existen en lo que son la conceptualización de la retención, pues. Bueno, entonces finalmente con los valores mencionados arriba, con todas estas condiciones, cuando aplican, él determina un código para la retención, que es este que está aquí, este que está aquí. Luego, un monto base, que es el monto imponible más el no imponible. Luego, un porcentaje que lo lee, por supuesto, de la tabla, este que está aquí, este que está aquí. Fíjense que en nuestro caso es 3, en nuestro ejemplo es 3. Y el sustraendo, ¿verdad? Solo aplica según los criterios de la tabla de la categoría de retención. O sea, si nosotros no lo marcamos aquí, él no lo aplica. Él no intenta ni siquiera determinarlo. Fíjense que en nuestro caso, en nuestro ejemplo, aplica un sustraendo, es decir, debe ser calculado. Entonces, bueno, estimados, ya vimos cómo calcular el impuesto y las retenciones. Y yo sé que es algo complicado, es algo que es confuso, sobre todo confuso. Bueno, una vez que nosotros registramos las condiciones, pues eso se calcula de manera automática y de ahí en adelante los cambios son mínimos, ¿verdad? Son menores. Bueno, espero que les haya parecido útil el video, aunque bastante confuso, y gracias y hasta luego.